Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Liz Macías. Eh, Me tocó en el equipo con Kenia, Fernanda y yo exponer el tema. Me tocó exponer el tema, el idealismo alemán, el cual nuestro principal autor de este idealismo, filósofo, es el señor Hegel, no sé si lo pronuncio bien, el cual tenía ideas y tenía más que nada, claro que tenía ideas, tenía muy claro su idealismo, su filosofía muy clara respecto a la naturaleza y respecto el espíritu, si lo dije bien. Tenía el cuatro conceptos principales, que es el idealismo, no sé cómo se pronuncia, Sapare Aude, teoría del conocimiento y el idealismo absoluto. Voy a dar una breve introducción en el cual la filosofía tiene el término idealismo designa las teorías que en oposición el materialismo sostiene la realidad extramental, no es cognoscible tal como en sí misma, o sea que son como la contraparte, ¿no? Del idealismo y el materialismo. El idealismo alemán es una de las teorías más fundamentadas y más fuertes, se pudiera decir así, de la historia filosófica. Esta teoría empieza con Kant y culmina con Hegel. Pues como tal, Hegel se interesa mucho en descubrir las nuevas ideas del ser humano. Me imagino que pues va avanzando, pues se puede decir que la forma de pensar, la tecnología, y van descubriendo, no tal como tecnología como la que hoy en día tenemos, pero sí van sacando nuevas conclusiones y descubriendo respecto conforme pasa el tiempo. Hegel sostiene que el conocimiento perdón, solo es posible en la mente humana, o sea que solamente los humanos podemos obtener el conocimiento como tal, y que todo lo que cae por fuera de él, de ella, depende de su acción y fundamento. Mi personaje, bueno, el personaje que me tocó, más bien el personaje que habla del idealismo alemán, del cual he estado hablando, o sea, Hegel, nació el 27 de agosto del 1770 nació en Alemania. Lo caracteriza la dialecta y el elemento dialecto, la lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu. Es lo que les comentaba respecto a lo que él se enfocó. En esta segunda parte hablaremos acerca de Immanuel Kant, un filósofo que nació en Königsberg el 22 de abril de 1724 y murió el 12 de febrero de 1804, esto en el mismo lugar. Este filósofo prusiano de la Ilustración fue el primer y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Se dedicó a la enseñanza, esto en la Universidad de Königsberg. Cabe mencionar que obtuvo la cátedra en Metafísica y Lógica en 1770. Cátedra es la plaza para enseñar estas asignaturas en la universidad donde él trabajaba. Kant resume el sentido de la filosofía en 4 preguntas. ¿Qué podemos saber?
¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué es el hombre? En este, él empieza a dudar acerca de la razón cuando él lee a Hume y escribe un libro llamado Dissertatio, en el que se plantea el problema del valor o los límites de la razón, como ya les mencionaba. Después, este problema recibe solución en sus obras, que es Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. A continuación, vamos a arrancar primero con su obra Crítica de la razón pura. Esta obra se divide en tres: la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Y ¿qué significa cada una de estas o de qué trata? La estética trascendental trata el valor del conocimiento sensible para establecer la posibilidad de la matemática como ciencia. Y después la analítica trascendental aborda el valor de los conceptos del entendimiento para estudiar la posibilidad de la física como ciencia. Y la dialéctica trascendental se ocupa del valor de las ideas de la razón para establecer la posibilidad de la metafísica como ciencia. Esto, son las bases del idealismo alemán, pero para poder entender estas tres tendríamos que saber qué es el conocimiento a priori, qué es el conocimiento a posteriori y cuáles son los juicios analíticos y sintéticos. Les explicaré y les daré algunos ejemplos acerca de estas dos preguntas para poder entender mejor la obra de este filósofo. El conocimiento a priori es el conocimiento puro, universal y necesario, cuya validez no depende de la experiencia. A priori en latín quiere decir previo a. Por ejemplo, ningún soltero es casado. No requiere de ninguna investigación para ser establecido como verdadero. Esto quiere decir que es conocimiento a priori. Por otro lado, el conocimiento a posteriori, que en latín quiere decir posterior a, es el conocimiento empírico, contingente y limitado, cuya validez depende de la experiencia. Un ejemplo de este conocimiento sería: no todos los cisnes son blancos. Este, es un conocimiento a posteriori, pues se requirió de la observación de cisnes negros para afirmar lo establecido. Al igual, Kant sostiene que el conocimiento se formula en juicios. Aquí, sería la segunda pregunta, que es ¿cuáles son los juicios analíticos y cuáles son los juicios sintéticos para poder entender mejor esta obra? Dice también que no se puede conocer algo mientras no se esté en condiciones de juzgar, es decir, de afirmar o de negar. Y vamos a ver qué es un juicio analítico. Los juicios analíticos son aquellos cuyo predicado está contenido en el sujeto y por tanto son meramente explicativos, no añaden información. Un ejemplo es: el color negro es negro, o otro ejemplo sería: el martes es un día de la semana. Los juicios analíticos entrarían dentro del conocimiento a priori. Y los juicios sintéticos son aquellos cuyo predicado no está contenido en el sujeto y por tanto son extensivos, es decir, añaden información. Un ejemplo es: no todas las rosas son rojas. Este, sería un conocimiento a posteriori. Ahora bien, la ciencia requiere de juicios que sean sintéticos y a posteriori. Kant nos dice y analiza que si los juicios sintéticos a priori son posibles y llega Kant a la conclusión de que lo son, puesto que el conocimiento es un producto de las impresiones recibidas de fuera, y se pregunta: ¿qué proporciona la materia del conocimiento y los modos que tiene el sujeto de recibir esas impresiones? ¿Qué constituye la forma? Y entonces es cuando Kant reflexiona y piensa: si la materia concede al conocimiento validez objetiva y la forma universalidad y necesidad, si esto es así, la realidad en sí, independientemente
del conocimiento es incognoscible. Incognoscible quiere decir que no puede ser conocido o comprendido. Y bueno, dice, solo se conoce la realidad transformada por las formas a priori. Ya entendido esto, bueno, la obra de Kant, Crítica a la razón pura, sabemos que se divide en tres: la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Y bueno, para poder ya entender a grandes rasgos esta obra que se divide en estas tres partes, la estética trascendental es esta parte que demuestra que la matemática es posible como ciencia porque está integrada por juicios sintéticos, es decir, posee la materia, los datos de la experiencia sensible, que le concede validez objetiva y formas a priori de la sensibilidad espacio-tiempo, que le confiere universalidad y necesidad. Y bueno, también la analítica trascendental nos demuestra que la física también es posible como ciencia. Su validez objetiva viene dada por los datos de la experiencia sensible, presentados al entendimiento por las intuiciones puras de la sensibilidad, y su universalidad y necesidad proviene de las formas a priori del entendimiento a las que Kant llama categorías. Y por último, la dialéctica trascendental en esta parte demuestra que la metafísica no es posible como ciencia, ya que posee las formas a priori de la razón, llamadas ideas, por ejemplo, mundo, alma, Dios, pero carece de elemento material que pueda conferir a sus juicios validez objetiva. Esto, quiere decir que como no se tiene un elemento material que avale, en este caso, que el alma o Dios existan, esto entraría dentro de la dialéctica trascendental. Ahora, hablaremos acerca de otra de sus obras, que sería Crítica de la razón práctica. Esto, son los principios de la razón práctica, las máximas y las leyes morales, los imperativos. La crítica de la razón práctica equivale a la voluntad. La crítica de la razón práctica tiene por objeto determinar las condiciones del valor moral de la conducta partiendo de la afirmación de la existencia de la ley moral, del sentimiento del deber del hombre. Y dentro de esta habla acerca de los principios de la razón práctica, que estos señalan cómo debe obrar el hombre. Estos principios pueden ser subjetivos, llamados también máximas, y objetivos, denominados leyes morales o imperativos. Las máximas son los principios según los cuales obra el individuo y por tanto solo tiene validez por la voluntad de un sujeto. En cambio, las leyes morales, o en este caso los imperativos, son los principios según los cuales se debe obrar y por tanto tiene validez de todo ser racional. Y por último tenemos su obra Crítica del juicio. Esta únicamente, se basa en la existencia del mundo. Esto, lo justifica la existencia del mundo. El mundo existe porque ha sido creado por una suprema inteligencia y lleva en sí su huella. De esto nos hablaría esta última obra. Y finalmente volveríamos a las preguntas en las cuales Kant resume el sentido de la filosofía. La primera, que era ¿qué podemos saber?, que es acerca del tema del conocimiento, tratado obviamente en su primera obra. La segunda es ¿qué debemos hacer?, tema de la ética, el comportamiento del hombre. Esta la estudia la segunda crítica. Y la tercera pregunta, que dice
¿qué podemos esperar? Es acerca de la reflexión sobre la religión y la historia. Esto, bueno, lo que tenemos que esperar después de la muerte. Habla únicamente acerca de Dios y de la religión. Y por último, la 4 pregunta abarca estas 3 obras, que es ¿qué es el hombre? Esta, bueno, es la pregunta que resume, como ya le había dicho a las demás. Y bueno, esto en conclusión nos habla Kant de que el hombre siempre busca conocer, siempre tiene hambre de conocimiento. Mi conclusión, como les decía, podría ser esa, y que bueno, no podemos conocer aquellas realidades de las que no tenemos una experiencia. Nuestro conocimiento siempre va a estar limitado a las experiencias que ya hemos tenido anteriormente, y las nuevas, más bien el nuevo conocimiento es el que se podría crear a base de estas nuevas experiencias. Yo les voy a hablar sobre el idealismo alemán de Hegel. Hegel fue un profesor en las universidades de Jena, Heidelberg y Berlín. Sus principales obras son Fenomenología del Espíritu, Lógica y la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Hegel decía que la realidad absoluta es la idea es el principio y el desarrollo y el fin de todo. Ahora les voy a hablar sobre la dialéctica y el método dialéctico. La idea está en el perpetuo devenir. La idea se despliega de toda la realidad, tanto real como ideal. En este caso, la dialéctica es la ley que rige todo el proceso de la realidad. El despliegue de la idea en la realidad es un despliegue dialéctico. Ahora les voy a hablar sobre los 3 pasos del método de la tesis. 3. Bueno, como les decía, en lo primero, lo principal sería la idea. Después, tesis, que dice que la idea en sí es idea, y de ahí se basa en ser la esencia, el concepto, y es donde se afirma la idea, y de ahí en cuanto la realidad comprende a lo que es el objeto de la lógica. Y luego sería la antítesis, que de ahí se basa de la idea fuera de sí, de la naturaleza. La naturaleza es mecánica, física y orgánica, y de ahí es decir, la filosofía de la naturaleza. La tercera es la tesis, que es igual a A más B igual a C, que sería idea vuelta así al espíritu. El espíritu puede ser subjetivo, espíritu objetivo o espíritu absoluto. Eso más adelante se los voy a explicar a qué se basa cada uno de ellos. Y de ahí se vuelve a recuperar en sí misma la filosofía del espíritu. Ahora les voy a hablar lo que es la lógica. La lógica es la ciencia del ser, la ontología, puesto de que lo real, que es lo onto, y de ahí se identifica con lo racional, que es lo que decía Hegel, que todo lo racional es real y todo lo real es racional, y de ahí se va basando la lógica. 3. Y como ya les había explicado la lógica, ahora les voy a explicar lo de la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza estudia la idea fuera de sí. Es la ciencia que sigue a la lógica. De la filosofía de la naturaleza se basan las 3 etapas que ya les había mencionado antes, que es la mecánica, física y la orgánica. Y ahora les voy a hablar de la filosofía del espíritu. La filosofía del espíritu estudia la idea que después de ser naturaleza vuelva así haciéndose autoconsciente y constituyendo el espíritu. De ahí también se basan 3 fases, como ya les había dicho, que es la subjetiva, que tiene el mundo como objetivo, y la objetiva, que se refleja a través de la libertad en la moral, y la última, que es el espíritu absoluto, que se libera del mundo que lo ha originado.
Y de ahí sería todo lo de el idealismo alemán de Hegel. Bueno, este es el método que él utilizaba y es todo de mi parte.